Y el estudio de hoy lo hemos titulado Siervos de la Justicia. Y el pasaje relacionado con esta reflexión aparece en el libro de Romanos capítulo 6, del versículo 15 al versículo 33, del versículo 15 al versículo 23, Romanos 6, 15 a 23, y busque sus Biblias. Y dice lo siguiente: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y el último versículo, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo. Y Pablo arranca haciendo una pregunta en el versículo 15 y nos dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera. ¿Y de qué ley está hablando el apóstol Pablo? Pablo nos está hablando acerca de la ley mosaica. La ley mosaica, la ley que Dios entregó al pueblo hebreo en el desierto. Y esta ley son más que los 10 mandamientos, es el requerimiento de Dios, definía el estándar de Dios, lo que Dios exigía. Y por poner un ejemplo, y sabemos que esos 10 mandamientos aparecen en el libro de Deuteronomio y nos dice cuáles los principales mandamientos. No matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, amarás a Dios sobre todas las cosas, no codiciarás. Así que esta ley definía el estándar de Dios, definía los requerimientos. Y la Biblia nos enseña que ningún hombre podía cumplir con esos requerimientos de Dios. Ningún hombre podía cumplir al 100% con los requerimientos que Dios pedía en esa ley. Y podemos buscar para que veas lo que te estoy explicando, el libro de Santiago capítulo 2, versículo 10 al 11. Mira lo que dice Santiago 2, 10 al 11. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Y sigue explicando el versículo 11. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así que si alguno falla en un punto, se hace culpable de todos. La ley era imposible para el hombre cumplir en ese tiempo, imposible cumplirla en este tiempo. Dice que no hay justo ni aún uno. Solamente uno pudo cumplir con los requerimientos de la ley, Cristo. Y podemos buscar para que veas lo que te estoy diciendo en el libro de Mateo 5, versículo 17. Mateo 5, 17, por favor, búscalo conmigo. Está diciendo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Cristo es el único que podía cumplir con los requerimientos de Dios. Era el único que vino a cumplir la profecía y vino a cumplir con los requerimientos de Dios. ¿Recuerdas cuando Cristo fue bautizado? Dice que una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. De todos los hombres que estaban en ese momento, uno solo podía complacer los requerimientos de Dios. Así que, hermano mío, la ley, que está hablando Pablo de que estamos libres de la ley, esa ley estaba para mostrar al hombre su incapacidad de cumplir con los estándares de Dios.
Así que por ende nadie podía cumplir, nadie podía salvarse por medio de la ley. Y sabemos, y la Biblia nos enseña, que la salvación no es por obras, la salvación no es por medio de las obras de la ley, sino por medio de Cristo. Y podemos recordar el pasaje en el libro de Romanos cuando dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y Abraham no estaba bajo la ley, Abraham no estaba bajo los 10 mandamientos ni bajo el sistema de mandamientos que Dios le había dado a Moisés. Así que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham ni sabía acerca de la ley. Así que la ley, como puedes ver, y ya te mencioné los 10 mandamientos, la ley es buena, la ley de Dios es buena. Y yo estaba pensando en que la ley pudiera ser como un espejo, un gran espejo en el cual el hombre podía verse, pero en ese gran espejo estaba escrita en el espejo la ley: no matarás, no hurtarás, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. En ese espejo te podías ver, el hombre se podía ver y podía ver su realidad frente a ese espejo y podía ver que no podía cumplir con los requerimientos. El hombre podía entender cuando se veía en ese espejo, con esas grabaciones de la ley, que no podía cumplir con esos requerimientos y que necesitaba un Salvador. Para eso vino Cristo. Así que, hermano mío, en este pasaje, Pablo nos enseña que no estamos bajo la ley. Fuimos liberados de esa ley, que es divina, que es una ley buena, pero que ningún hombre podía cumplir. Y nos dice, no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Así como alguien pudiera decir, oye, no estoy bajo la ley de los mandamientos que ya te he mencionado, estoy bajo la gracia. Como estoy bajo la gracia, alguien pudiera pensar, oye, voy a salir a matar, puedo salir a codiciar, puedo salir a fornicar, puedo salir a hurtar. Y Pablo dice, en ninguna manera. Los judíos en tiempos de Cristo querían que los nuevos convertidos se sometieran a todo el rigor de la ley. Decían, oye, sí, tú creíste en Cristo, pusiste tu fe en Cristo, pero además de eso te tienes que someter a toda la ley, a todo el rigor de la ley. Te tienes que circuncidar, tienes que guardar el sábado, no puedes comer puerco, y por ahí vamos. Ellos querían que, además de poner su fe en Cristo, se sometieran a la ley. ¿Sabes qué? No hay que ir muy lejos, no hay que ir muy lejos. En estos tiempos hay algunas denominaciones. Una denominación que está tratando de cumplir con la ley del Antiguo Testamento y también quiere cumplir y decir, oh, vamos a poner la fe en Cristo, pero también hay que cumplir con los antiguos, con las leyes del Antiguo Testamento. Eso es imposible si ya hemos visto que el hombre no puede cumplir con los requerimientos de la ley. Y es como decir, oye, tengo un pie en el Antiguo Testamento tratando de cumplir con las leyes del Antiguo Testamento que no se pueden cumplir. Y no las pueden cumplir todas. Y tener otro pie en la fe en Cristo y decir, yo creo en Cristo, pero también tienes que cumplir con lo de la ley. Y hoy en día hay podrían haber muchos, y esta es la aplicación para nosotros en el día, pudieran haber muchas iglesias que profesan el cristianismo y te podrían decir, además de poner tu fe en Cristo, tienes que cumplir con otros requerimientos. Piensa lo que te estoy diciendo. No, te dicen, no solamente hay que poner la fe en Jesucristo. Usted tiene que hacer esto, esto y aquello. Dice la Biblia que Cristo nos hizo libres. No nos hagamos esclavos de los hombres. Así que olvídese de los requerimientos o requerimientos adicionales. Ponga su fe en Cristo. Y sabes que este asunto de otros requerimientos para los nuevos convertidos se discutió en el libro de Hechos. Los apóstoles discutieron este tema acerca de otros requerimientos para los convertidos, porque habían religiosos que se habían convertido, específicamente creo que fariseos, y le habían dicho a la gente, oye, se han convertido, pero tienen que circuncidarse. Y este asunto fue discutido en el libro de Hechos. Podemos ir, Hechos 15, versículo del 5 hasta el 11. Por favor, busca tu Biblia en Hechos 15, 5 al 11. Hechos 15, 5 al 11 dice,
Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Te imaginas? Este tema se estaba discutiendo en el libro de Hechos por los apóstoles en el concilio de Jerusalén. Versículo 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, de que se le estaba imponiendo al nuevo creyente, cumple con la ley, circuncida, te guarda el sábado, purifícate y no comas puerco y todo aquello. Versículo 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Cuando habla del gentil, habla del no judío. Versículo 8. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Y viene el punto. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniéndole sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Ahí ellos reconocen, sabe que la ley no la podíamos cumplir. No estamos bajo la ley, pero estamos bajo la ley de Cristo. Cristo dijo, mi yugo es ligero. Estamos bajo la ley de Cristo. La carga que nos impone Cristo es fácil de llevar. No estamos bajo la ley. Y el versículo 11, y es la conclusión del concilio. Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Qué se necesita para irse al cielo? ¿Qué se necesita para salvarse? Por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Y podría seguir leyendo el pasaje para ver cómo termina, ¿no? Pero no le están imponiendo la ley de Moisés ni le están imponiendo otros requerimientos a los nuevos convertidos. Ese caso está cerrado. Así que cualquiera que venga diciéndote que hay otros requerimientos, no es así. Y vamos al versículo 17. ¿No sabéis que si os sometía a alguien como esclavo para obedecerle, sois el esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Mire, ¿sabe qué? Aquí hay un principio fundamental. Si yo me someto a algo, a cualquier cosa que te puedas imaginar, automáticamente esto comienza a gobernarme. Si te sometes a algo, si le cedes el control a algo, si le cedes el poder a algo, cualquier cosa que te puedas imaginar, esa cosa, cualquiera que sea, comienza a controlarte. Eso es un hecho, sea bueno o sea malo. A lo que le cedes el control, comienza a gobernarte. Si le damos ese poder, comienza a gobernarnos. Y sabes que esa palabra que Pablo está utilizando acá, si os sometéis, cuando habla de someterse, es someterse voluntariamente, de forma consciente. Cedo mi voluntad a eso. Y eso comienza a gobernarme, sea bueno o sea malo. Por poner un ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos para ilustrar este punto. El alcohol. Si te sometes al alcohol, este comienza automáticamente a gobernarte. Y puedes comenzar con una copita de alcohol y al final cedes tu voluntad, te cedes tu control y te haces esclavo de eso. Y no puedes parar. Igual la mentira. Si le cedes tu control, si cedes tu voluntad a la mentira, comienza tirando un par de mentiritas por ahí. Y como creyente también lo puedes hacer. Como creyente puedes someterte voluntariamente. Comienzas diciendo un par de mentiritas y puedes terminar siendo un gran mentiroso. En una ocasión en la iglesia, los jóvenes hicieron un campeonato de juegos, de videojuegos. Y estaban allá los concursantes. Y ¿sabes cómo funciona el campeonato, no? Que juegan entre dos y el que pierde se va. Y así sucesivamente hasta que nadie le gana. El asunto del caso que había un niño que fue y estaba jugando y la mamá me decía, oye,
mi hijo se la pasa todo el día jugando, todo el día metido en los videojuegos. Y estuvo jugando y me imagino que ganó y de repente vino alguien por ahí y lo sacó. Alguien lo echó afuera. ¿Sabes cuál fue la reacción de ese niño? Se lo tuvieron que llevar llorando. Tenía como 6 años, 7 años por ahí, según yo recuerdo. La mamá se lo tuvo que llevar, iba llorando, iba casi que maldiciendo a la iglesia porque la habían ganado. Está bajo el control de los videojuegos y seguramente tú has observado eso. Alguien me decía la vez pasada que veía una persona que estaba ahí en el celular y estaba como ansioso con el celular. Y él le preguntó a la persona, oye, ¿y no te preocupa estar tan ansioso y tan a la expectativa de ese celular y estar tanto tiempo en el celular? ¿No te preocupa que ese celular como que te tiene dominado? Y ¿sabe lo que la persona le dijo? No, me gusta estar así. Me gusta estar así. Sé que eso está mal. Sé que está mal que esté yo ahí como ansioso, como que esté dominado por el celular, pero me gusta estar así. Así que cualquier cosa que le cedes tu control, sea para la justicia o sea para el pecado, eso comienza a controlarte. Eso es un hecho. La chingia. ¿Sabes qué? Yo tuve una experiencia con esto y no sé si la he contado anteriormente. Yo en un tiempo comencé como a ir a frecuentar a los lugares donde estaban las maquinitas. Y ¿sabes qué? Detrás de eso hay algo que le llama la recompensa variable. Cuando tú estás allá con la maquinita, yo estaba con la maquinita, yo estaba dándole y dándole, esperando que viniera el gran golpe en donde yo me hacía millonario. Y comencé con un par de moneditas. ¿Y sabes hasta dónde fui a jugar? Y llevé como $5 hasta Tocumen. Al aeropuerto de Tocumen fue a jugar. Y eso era una descarga emocional que yo tenía ya en la maquinita, igualito a lo que sucede con el Instagram y lo que sucede con el Facebook, lo que sucede con el celular y con lo que sucede con las redes sociales. Si le cedes el control, te va a terminar destruyendo. No vas a poder parar. Y por ahí estamos escuchando que dicen que el Facebook, que el WhatsApp, sálganse el WhatsApp porque el WhatsApp ahora va a comenzar a controlar tus datos. Hoy el WhatsApp, el Facebook y el Instagram tienen controlado a la gente. ¿Qué te van a controlar los datos? Si ya te tienen controlado. El creyente no puede ser dominado. Mira lo que dice Pablo, no puede ser dominado. Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios 6:12. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Cristo me ha liberado de las ataduras del pecado, me ha liberado de la atadura a este mundo y sus cosas. Así que todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, yo no me dejaré dominar de ninguna. Cuidado con a lo que le estás siguiendo el control, te puede estar dominando. Así que Pablo dice, pueden ser esclavos de la justicia o pueden ser esclavos del pecado. Y vamos al versículo 17 y 18 Versículo 17 y 18. Mira lo que dicen. Dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de la cual fuisteis entregado. Éramos esclavos del pecado, pero obedecimos de corazón. Habla de la obediencia de corazón. Y tú sabes de qué estoy hablando cuando estamos obedeciendo con todo nuestro corazón. No es una obligación, no te sientes como una carga. Cristo dijo, mi carga es ligera. Obedeciendo de todo corazón. Obedeciendo con gozo. Puedes ver la vida cristiana como que se te estuvieran quitando algo. Claro que te quitaron algo. Claro que te quitaron algo. Te quitaron algo que te estaba lastimando y que te hacía infeliz. Versículo 19. Dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Antes, ¿cómo presentábamos nuestros miembros para servir al pecado? ¿Y cómo lo hacíamos?
con total entusiasmo, con toda la actitud, con toda la intensidad, con todo el desempeño posible, entregados sirviendo al pecado. Y Pablo nos dice, oye, con esa misma actitud, con que servías al pecado, con ese mismo vigor, con esa cero pereza, ahora como creyente está perezoso, pero cuando estaba en el mundo no había pereza. Dice, así como servíamos al pecado, ahora pongamos nuestros miembros, pongamos nuestro cuerpo con todo para servir a la justicia. Y versículo 20, dice el versículo 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Éramos esclavos del pecado, estamos bajo el dominio del pecado, estamos en oscuridad, éramos libres de Cristo. ¿Sabes cuál era mi visión? Como yo veía a los cristianos, cuando yo era incrédulo, yo los veía como unos sosos, unos tontos que se estaban perdiendo de algo. Si veía una familia cristiana que estaban criando a sus hijos con bien, y los pelados no decían ni palabras sucias, y eran una gente correcta, yo los veía como alguien que le estaban lavando el cerebro. ¿Y sabes qué? Al que le estaban lavando el cerebro era a mí. Cuando yo estaba libre de Cristo, cuando no tenía, era incrédulo, estaba en la oscuridad. Recuerdo que había un joven en la iglesia, en la universidad, había una persona en la universidad, y yo era uno de los que le hacía bullying y le decía el hermano Benjamín, y para arriba y para abajo, hermano Benjamín, hermano Benjamín. Los veía como unos tontos, pensaban que le estaban lavando el cerebro. Era libre de Cristo, viviendo en la oscuridad. Y Pablo nos dice en el versículo 21, que cuando yo era libre de Cristo y estaba bajo la oscuridad, dice, ¿qué fruto? Versículo 21, ¿qué fruto? Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Y Pablo nos dice, oye, cuando eran libres de Cristo, cuando estaban viviendo en la oscuridad del pecado, ¿qué fruto obtenían? ¿Y sabe qué? Nosotros deberíamos pensar en el fruto que produce el pecado. Y sabe que el pecado no es algo que sucede instantáneamente, el pecado es un proceso. En sus primeras etapas del pecado se producen todo tipo de sensaciones y todo tipo de emociones. Es una descarga de todos los químicos que producen como un bienestar, que producen como sensaciones. Esas son las etapas finales, las etapas iniciales del pecado. Pero al final el pecado termina con sufrimiento, con aflicción, con confusión. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Nosotros como creyentes deberíamos pensar en cuál es el fruto del pecado. Y no estar pensando tanto en esas sensaciones y en esos placeres y en todas esas emociones que son pasajeras, y el cuerpo, ¿sabe qué? El cuerpo va a seguir pidiendo esas emociones y cada vez más. Porque dice que la carne no se va a satisfacer nunca. Así que pensar en los frutos en el fruto del pecado, que es muerte y aflicción y muerte, nos puede ayudar a alejarnos del pecado. Pensar que al final la paga del pecado es muerte, que el fruto del pecado es muerte. Oye, piensa en una persona que consume cocaína. Esa persona que consume cocaína, que ya es cocainómano, está pensando en la emoción, en el cóctel de emociones y de químicos que comienzan a circular y en la adrenalina que comienza a circular. Él está pensando en eso, pero al final, ¿cómo termina el cocainómano? ¿Cómo termina? Al final termina por ahí tirado. Piensa en un borracho, es exactamente lo mismo. La paga del pecado es muerte. Vemos un señor ya mayor que anda circulando por ahí por uno de los supermercados a los que nos vamos a comprar. Y ese señor se la pasa tomando, sale del trabajo y se pone en una esquina del supermercado y está tomando. Oye,
llegando a las etapas de una persona que le podríamos decir piedreros. La paga del pecado es muerte. Eso es así. Y vamos a buscar el pasaje que aparece en el libro de Santiago 1, 14 y 15. Y nos habla acerca del proceso del pecado. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido por esas sensaciones, por esa promesa de que va a comenzar a circular por tu cuerpo toda esa adrenalina y toda esa emoción. Eres seducido. Y el versículo 15 dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. El fruto del pecado es muerte, la paga del pecado es muerte. No hay ningún otro fruto posible para el pecado, no se deje engañar. No hay ningún otro fruto posible para el pecado. La paga del pecado es muerte. Una jovencita que se entrega en relaciones antes del matrimonio, ¿qué crees que va a suceder? ¿Que van a vivir en el felices por siempre? Eso no va a suceder. Y vamos al versículo 22. Dice, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tened por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hemos sido libertados. Tenemos un nuevo jefe. Ya no, el jefe de nosotros no es el pecado. Tenemos un nuevo jefe. Nuestro jefe ahora es Cristo. Cambiamos de jefe. Y eso lo tenemos que entender. Somos siervos de justicia, no un siervo intermedio que quiere tratar de agradar al pecado y también quiere agradar a Cristo. No puede estar en una posición intermedia. Dice que nadie puede servir a dos señores. Para terminar esto, quiero contarte una ilustración que va a servir para entender esto de que tenemos un nuevo jefe. En una ocasión, cuando trabajaba en la industria donde hacían analgésicos y antigripales, en una ocasión había una vacante en el laboratorio y reclutaron a una persona un día jueves, según recuerdo. Y lo reclutaron y la persona entró en su puesto, iba a ser el jefe del laboratorio, estaba muy contento, estaba saludando y presentándose su nombre y todo, y que, esta persona va a funcionar en este puesto. ¿Sabes qué? Un par de días después la persona se desapareció. ¿Y sabes qué? Después nos dimos cuenta que esa persona nunca había dejado de trabajar en el trabajo que tenía antes. Estaba de vacaciones. Parece algunos cristianos que están sirviendo al pecado, están de vacaciones de Cristo, como si estuvieran libres de Cristo. Esa persona estaba de vacaciones y aprovechó sus vacaciones para meter su par de currículum, le cayó esto y comenzó a ver, para ver si ese nuevo trabajo le funciona, si esos nuevos jefes le servían. Se parece a nosotros, se parece a algunos cristianos que están viendo para ver si Cristo es verdad el que me va a ayudar a tener una vida de felicidad y de gozo. No lo dudes. Dice la Biblia, y vamos a terminar con el versículo que aparece en el versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay ningún otro fruto posible para el pecado. No creas que si pecas vas a obtener algo bueno. No hay ningún fruto bueno cuando pecamos. Como siempre, es una felicidad para mí estar contigo por medio de este canal y espero que Dios te bendiga ricamente.